¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy el Atlético de Madrid no solamente no puede ganar su primer partido dentro de la Liga Española. El equipo del Cholo Simeone es un equipo que deja mucho que desear de tres cuartos de campo hacia adelante. El Atlético de Madrid había iniciado bien su partido. Estaba ofendiendo al Elche, estaba metiéndolo en su campo. El Elche como podía estaba tratando de medir con el balón y tratar de defenderse con el balón, con la posesión, aunque por momentos el Elche ha dejado de ser ofensivo cuando tiene el balón. Por momentos solamente tiene el balón por tenerlo sin intentar atacar al rival. Creo que eso le pasa un poco de factura al Elche a la hora de que el transcurso del partido, sobre todo en el segundo tiempo, el Atlético de Madrid empezó a meterlo en su campo. Creo que el Elche debe de aprovechar un poco más la tenencia del balón para tratar de ofender al rival. Pero el Atlético de Madrid inició bien su partido, Sorloth anotando el primer gol. Importantísimo lo de Janko, me parece que el mejor jugador del partido. Un central que va muy bien al frente, que puede tocar muy bien con balón y aparte se incorpora prácticamente al ataque cuando el equipo lo necesita. Eso se vio en el segundo tiempo, pero desde el primer tiempo Janko con el balón estaba creando oportunidades y me parece que el Atlético de Madrid tiene un gran fichaje como central para acompañar a Lenormand. Pero a partir de ahí me parece que los fichajes del Atlético de Madrid se empiezan a quedar cortos. Es momento de criticar un poco al Cholo Simeone. ¿Por qué utiliza a Ruggeri como lateral izquierdo o por qué lo contrataron si es un lateral que cuando Janko se incorpora al ataque queda prácticamente como extremo? Un jugador muy alto que no tiene habilidad con el balón, que le cuesta mucho llegar al frente. Me parece que deja muchísimo que desear esa contratación si es que el Atlético de Madrid quiere seguir jugando de esta manera. Si fuera un lateral izquierdo un poco más rústico que tendría que defender, que se debe de enfocar en tareas defensivas, pues evidentemente el Atlético de Madrid estaría teniendo un jugador importante. Pero a la hora de ofender es un jugador que se queda muy corto. Si necesita otro tipo de jugadores cuando enfrenta equipos que son inferiores a él, necesita modificarlo, porque el Atlético de Madrid, al menos el día de hoy, en ese aspecto deja mucho que desear. Otro de los aspectos que el Cholo Simeone me parece que no tiene justificación para hacer es por qué saca a Sorloth. Un jugador que es cierto que en el inicio del segundo tiempo no había tenido tanto contacto con el balón, pero eso recae en los demás compañeros porque no le llevan el balón. Definitivamente el Cholo Simeone me parece que se equivoca rotundamente ahí. Un jugador que cada vez que entra da resultados, anota, está pendiente, está cerca de anotar goles. El día de hoy anota el gol para el Atlético de Madrid, pero aún así no es suficiente para dejarlo en el campo. Me parece que el Atlético de Madrid, si hubiera mantenido a Sorloth, echó muchísimos centros, sin sentido muchos también, pero me parece que Sorloth es una amenaza y ya sin tenerlo en el campo me parece que deja de ser un referente en el ataque metiendo a Raspadori. Raspadori es otro jugador que también puede jugar como extremo. Yo creo que lo debió de haber sacado por Giuliano Simeone. Giuliano es un jugador que le da mucho equilibrio al equipo, que sabemos que se puede incorporar casi como línea de 5, como un carrilero, pero el equipo ya estaba 1-1 en el marcador. Cuando hace los cambios decide no sacar a Giuliano, prácticamente mantiene esa base y Raspadori es cuando entra en lugar de Sorloth. Creo que si saca a Giuliano y mete a Raspadori por ese lado puede crear más ofensiva. Es cierto también que entró bien Griezmann un poco acompañando a Barrios. Me parece también que se tarda bastante en los cambios. Creo que el Cholo Simeone debe de arriesgar un poco antes, sobre todo por la plantilla que tiene. Una plantilla muy profunda que necesita mejores resultados que los que tiene hasta el momento. Una derrota y un empate contra equipos que probablemente van a pelear el descenso. El Atlético de Madrid tiene muchísimo por mejorar y me parece que se le empieza a terminar el crédito al Cholo Simeone. Se van a venir muchas críticas y me parece que en este momento sí tienen bastante razón. El Atlético de Madrid necesita empezar a conseguir los resultados porque me parece que también el que Julián Álvarez esté en este aspecto va a empezar a crear rumores para que pueda salir del equipo.
La figura del equipo no se puede ir porque me parece que es el estandarte y el único jugador que da la cara por este Atlético de Madrid. Con esto terminamos el video, se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Cuánto crédito crees que le queda al Cholo Simeone al frente del Atlético de Madrid? También me pueden seguir en las redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.